Bueno, vamos a seguir con la teoría electrodébil. Habíamos visto cómo podíamos adaptar los espinores para que tengan componente electromagnética y débil, ¿no? Entonces nos generamos este J-mu, donde teníamos un gamma mu y un 1 menos gamma 5 sobre 2. Entonces compartía las dos características. Teníamos también una cuestión que tenía que ver con la helicidad, que, bueno, en ciertos límites, cuando la masa era cero o límites relativistas, nosotros teníamos que era un espinor que era de mano izquierda y teníamos otro de mano derecha, los teníamos definidos de esta forma. Era simplemente una definición, pero los teníamos definidos con esas letras. Entonces ahora vamos a meternos con la corriente débil, esto que está acá, que es bastante importante, porque bueno, eran los vértices que teníamos en el diagrama de Feynman. En nuestro caso, acá tenemos para un electrón y un neutrino electrónico con un W menos. Entonces lo íbamos a representar de esta forma, con un B, que este sería el espinor para el neutrino, y E, un espinor para el electrón. Pero ahora vamos a analizar este 1 menos gamma 5 sobre 2, que lo vamos a traer y lo vamos a analizar. Nosotros tenemos 1 menos gamma 5 sobre 2. Y vamos a ver qué pasa si lo hacemos al cuadrado. Después vamos a ver para qué nos sirve esto. Entonces al cuadrado sería un cuarto 1 menos 2 gamma 5 más gamma 5 al cuadrado, ¿no? Acá, más allá de que tengamos matrices, la fórmula no cambia. Es eso. Pero gamma 5 era la matriz 0, 1, 1, 0. Entonces, ¿quién es gamma 5 al cuadrado? Bueno, esto sería 0,1,1,0 por 0,1,1,0. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos ahí? Bueno, 0,1,0,1 nos queda un 1, 0,1,1,0 nos queda 0, 1,0, 0,1 es 0 y 1,0, 1,0 es 1, es decir que nos queda la identidad, o en este caso matricial, un 1. Por lo tanto, acá también tendríamos un 1. Entonces, acá tendríamos un cuarto 1 más 1, 2, menos 2 gamma 5, o lo que es lo mismo es 1 menos gamma 5 sobre 2. Y ahora lo que nos preguntamos es qué pasa con gamma mu 1 menos gamma 5 sobre 2. Bueno, nosotros teníamos una propiedad que ya utilizamos, que tiene que ver con la anticomutatividad de gamma mu gamma 5. Entonces, eso nos va a permitir reescribir lo que teníamos. De hecho, va a hacer que esto de acá sea 1 más gamma 5 sobre 2 gamma mu, porque justamente gamma mu gamma 5 va a ser lo mismo que darlo vuelta con un menos. Entonces nos quedaría todo dado vuelta con un más ahí. Entonces yo lo que podría hacer es multiplicar por 1 menos gamma 5 sobre 2 de ese lado, haciendo que acá tenga esto al cuadrado y acá 1 más gamma 5 sobre 2 gamma mu, y ahí agregamos un 1 menos gamma 5 sobre 2. Pero esto de acá tiene que ser, según la primera fórmula, 1 menos gamma 5 sobre 2, porque habíamos visto que al cuadrado nos daba lo mismo. Entonces, gamma mu 1 menos gamma 5 sobre 2 al cuadrado da esto, pero también sin el cuadrado da esto. ¿Y esto para qué nos va a servir entonces? Esto nos va a servir para el J mu. J mu, lo vamos a volver a escribir. Es así.
como lo habíamos dicho. Entonces, si yo quiero, puedo escribirlo también utilizando esto. 1 más gamma 5 sobre 2 gamma mu. 1 menos gamma 5 sobre 2 e. Entonces esto va a quedar más corto porque va a ser BL gamma mu EL. Y perdón, los gamma mu siempre con índice abajo, porque al principio los puse abajo, no sé por qué después los puse arriba, pero va abajo. Entonces vamos a escribirlos. Bueno, los sigo poniendo arriba. Abajo, 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 abajo. Y me faltó este de acá, creo, no sé si alguno más. Entonces chequemos esto. Tenemos un adjunto con 1 más gamma 5 sobre 2. Entonces, el adjunto, donde lo tenemos acá. Adjunto con 1 más gamma 5 sobre 2. Perdón, tomé el de antipartículas, en realidad era el de partículas, es este. U adjunto 1 más gamma 5 sobre 2 es para UL. Y el otro es el UL común, que es este de acá. De ahí vienen los dos. Así que por eso queda de esa forma. Entonces, digamos, el JMU queda reescrito así que, bueno, digamos, tenemos los espinores quirales, este y solo un gamma mu. Es puramente vectorial en ese sentido. Pero hay una cuestión, digamos, que estamos dejando afuera, que es que estaría acoplando electrones izquierdos con neutrinos izquierdos. Que esto es esto en electrodinámica cuántica no ocurre. Es un detalle a considerar, pero también hay que decir que esto no está representando exactamente de la misma forma. Ya lo habíamos hablado eso. Pero bueno, para vértices de electromagnetismo se puede hacer algo distinto. Notemos lo siguiente, UL más UR, si uno toma las definiciones, uno tiene que esto es 1 menos gamma 5 sobre 2U más 1 más gamma 5 sobre 2U. Entonces observemos que acá si sumamos, un medio más un medio es 1 y se cancelan los gamma 5. Es decir, que queda simplemente U. Y uno puede ver exactamente lo mismo para el adjunto. Uno puede ver que justamente U adjunto es U adjunto L más U adjunto R. Entonces el caso de la corriente, escribámoslo así, electromagnética, donde uno tenga dos electrones, donde acá vamos a poner un menos, que esto tiene que ver con la carga del electrón, pero no cambia nada. Entonces, bueno, uno sabe que esto es, por lo que dijimos acá, EL más ER gamma mu EL más ER. Entonces esto es igual, a ver si entra acá, menos EL gamma mu EL, no, acá adjunto, menos ER gamma mu ER. No, entonces ahí simplemente hicimos este contra este y este contra este. Con lo cual ahí tenemos electrón izquierdo, electrón izquierdo, electrón derecho, electrón derecho. Y no, digamos, no quedaron mezclados. O sea, ¿por qué no hay términos mezclados? ¿No? Porque acá solo puse como los que están juntos. Bueno, eso hagámoslo acá.
¿Qué sería un mezclado, por ejemplo? L adjunto, gamma mu, ER. Que esto sería, lo escribimos por acá, E adjunto 1 más gamma 5 sobre 2 gamma mu, 1 más gamma 5 sobre 2 E. Esto es igual a E adjunto gamma mu, los doy vuelta, esto ya lo hicimos, 1 menos gamma 5 sobre 2, 1 más gamma 5 sobre 2 E. Entonces, ¿qué pasa acá? Que quedó un 1 menos gamma 5, 1 más gamma 5. Que esto es como una diferencia de cuadrados. Pues los del medio se van. Entonces es 1 menos gamma 5 al cuadrado. Gamma 5 al cuadrado ya dijimos que es la identidad. Esto es 0. Es decir, que los cruzados, porque lo mismo va a pasar con el otro, son 0. Entonces solo quedan, en el caso este electromagnético, izquierdos con izquierdos y derechos con derechos. Entonces, digamos, uno tiene estos vértices posibles expresados en términos de estos espinores quirales. Tanto el caso anterior que vimos para un neutrino y un electrón, típico caso débil, o este otro caso de electrón con electrón. Pero otra vez queda escrito en términos de los espinores quirales. Entonces, esto es el lugar por el cual entramos hacia la unificación. Estos mismos espinores sirven para expresar cosas que ya hemos escrito de dos interacciones distintas. Entonces, algunas observaciones, ¿no? En el caso anterior, ¿qué teníamos? Nosotros vimos este vértice donde por ser débil traía el 1 menos gamma 5 sobre 2. Entonces automáticamente lo que nosotros hicimos es absorberlo con el espinor quiral. Lo absorbe y queda solo como con gamma mu. Esto en el caso de interacción débil, pero en electromagnética lo que tenemos es algo distinto. ¿Por qué? Porque justamente ya directamente no lo teníamos el 1 menos gamma 5. Sin embargo, haciendo este truco de que UL más UR da U, entonces lo hacemos aparecer. Eso fue exactamente lo que hicimos. Nosotros tenemos esto, donde no había ningún espinol quiral, sin embargo, cada uno de estos se puede escribir como la suma del izquierdo y derecho. Entonces, de esa forma, utilizamos los mismos espinores para describir las dos interacciones y estamos específicamente trabajando, esto hay que recordarlo, con los vértices de los diagramas de Feynman. Por eso el anterior era un vértice de neutrino electrón, que por supuesto eso puede variar, podría ser muónico, tauónico, etc. Y acá lo hicimos justo con el ejemplo de electrón-electrón, que también podría variar. Por supuesto, esto es solo el principio, pero es para darse una idea por dónde es que estamos empezando a ver la unificación. Y por supuesto esto va a tener consecuencias muy importantes, además de que nosotros vamos a ver nada más que la superficie de esto. Pero, como había dicho en el video anterior, va a servir para explicar al menos de dónde salían esas fórmulas que habíamos visto con el ángulo de Weinberg y con la masa del W y del Z. Esas fórmulas vienen justamente de esto. Eso es lo más importante.